Muy bien, estamos de vuelta, así como lo anunciamos en nuestro programa. Recuerden que vamos desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde a través de la multiplataforma de PBO. Exactamente son las 12:40 y es momento de nuestro encuentro entre dos propuestas. Estamos hablando del partido Primero la Gente y el Partido Aprista Peruano. Tenemos a dos candidatos a la Cámara de Diputados, Miguel Villalba, con el número 5 de Primero la Gente, y Renzo Ibáñez con el número 8 del Partido Aprista Peruano. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Vamos con el saludo primero de Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor Felipe? Y a través de las cámaras de PBO, un saludo a todas las personas que nos siguen en las diversas plataformas que tienen. Gracias, Renzo. Igualmente, bienvenido. Sí, un abrazo y, por supuesto, un saludo a todos los radioyentes, televidentes de PBO a nivel nacional. E internacional también. También, los claro 5 sí. continentes. Así que, y es más, o sea, hay electores que van a sufragar fuera de nuestro país, tengo entendido 1.200.000, tengo entendido, y que esto va indudablemente a inclinar la balanza hacia uno u otro partido. Miguel, la propuesta de Primero la Gente a través de la Cámara de Diputados en la que tú estás representando. Bien, Héctor Felipe, nosotros hemos planteado desde el principio de esta campaña que lidera Marisol Perestello, que es nuestra candidata a la presidencia, un conjunto de medidas urgentes, ¿no? Creemos que es urgente, por ejemplo, devolverle la tranquilidad a la ciudadanía a través de un marco legal que implica, por ejemplo, la recuperación del marco jurídico que protege al ciudadano, no como el que tenemos hoy a través de estas leyes popularmente llamadas leyes pro crimen, que lo que han generado es un marco jurídico donde el delincuente se siente protegido y el ciudadano desprotegido. Si vivimos hoy tiempos, Héctor Felipe, donde los ciudadanos vivimos con miedo y el delincuente vive en impunidad. Y eso, gracias a un conjunto de leyes que han generado esas condiciones. Nosotros creemos que eso es urgente derogar estas leyes para luego tomar otras medidas, por ejemplo, las unidades de flagrancia que luchen contra la impunidad inmediatamente, y luego medidas a mediano y largo plazo que tienen que ver con la reforma policial, con un conjunto de hechos que al final de nuestra gestión a los 5 años le permitan al ciudadano recuperar la tranquilidad que nos merecemos. Y eso tiene que ver con la protección a los jueces y fiscales también. Es correcto, pero además con mecanismos donde se mantenga el anonimato a quienes denuncian, donde las instituciones respalden. Hoy en día, estimado Héctor Felipe, muchos ciudadanos que son extorsionados ni siquiera van a una comisaría porque no confían en su institución. Sí, Eso miedo, es lamentable, ¿no? sí. Yo recuerdo de niño, cuando los papás te decían, si te pierdes, buscas a un policía, ¿no? Así es, exactamente. Y entonces tú Eso es veías cierto, en la institución policial a un aliado para tu tranquilidad. Hoy en día eso se ha perdido, lamentablemente, y es algo que hay que recuperar. Renzo, tu punto de vista. A ver, gracias a Dios estamos en democracia, así que podemos debatir, discrepar. Es la idea. Así es, Es la gracias. idea, Y te lo digo porque, pero Sí. antes, por supuesto, decir que, bueno, discrepo profundamente con esto de que se llamen, además, leyes pro crimen, porque creo que hay un sector de caviares en el Perú que están un poquito picones porque se les ha reducido cierto manejo político en instituciones claves como son, por ejemplo, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Entonces, a mí sí me parece que esto, llamarlas así, es un acto gebeliano, antidemocrático, falaz, un despropósito y, por supuesto, además es anticientífico, porque respecto de las leyes que se hicieron a partir de la señora Perestello, que es candidata a la presidencia de la República de Primero la Gente de 2017, no se ha podido evidenciar un retroceso de justamente estas organizaciones criminales que extorsionan, asaltan, matan a los ciudadanos, sino más bien se está haciendo un análisis sobre el poco tiempo que todavía existen estas leyes. Por supuesto, todo se puede discutir, pero hablaba de la democracia porque lamentablemente el día de ayer hemos tenido una malísima noticia por culpa de los politiqueros, de los estafadores de la política que están lamentablemente en este momento en el Congreso, entre ellos el señor, por ejemplo, César Acuña, que por un par de ministerios se ha vendido para poder entregar el poder en este momento a la prótesis del señor Cerrón, porque ahora tenemos al señor Cerrón en el poder a través de una prótesis con marca Balcázar. Entonces, pero además tenemos la irresponsabilidad, la supina ignorancia sobre política del señor Rafael López Aliaga y por supuesto el oportunismo de los señores fujimoristas que nos han llevado a este extremo que es lamentable. Así que para eso necesitamos por supuesto un partido político que defienda las libertades individuales y colectivas y que además defienda la democracia con ardor y hasta con la propia vida, y por eso creo que es importante el APRA en el Parlamento a partir del 28 de julio de este año. Punto de vista, Miguel. Sí, diremos, por ejemplo, haciendo uso de los ejercicios democráticos que ha mencionado el señor Ibáñez, yo no voy a pelear por el nombre de las leyes.
Yo voy a pelear porque las leyes sean eficientemente las que garanticen seguridad a los ciudadanos. Por el cumplimiento de las leyes. Habrá quienes querrán poner adjetivos y discutir si son o no son con ese nombre. Para mí no es importante. Y creo que para un sector mayoritario de la ciudadanía tampoco es importante. Lo importante es devolverle a las instituciones la fuerza necesaria para la lucha contra el crimen. Póngale el nombre que quiera. No es mi debate. Mi debate es devolverle tranquilidad al ciudadano. Y por otro lado, es verdad, lo que hemos vivido ayer es un episodio de crisis, pero una crisis que no duele. O sea, ya yo veía gente que estaba buscando otra cosa en la televisión porque no estaba atenta a quién va a ser el nuevo presidente del Perú. Claro, la frustración es enorme. El nivel de frustración, sí. La crisis constante, la crisis ha vuelto ya lo cotidiano y entonces ¿Se ha normalizado, tú crees, el tema de la crisis en el Perú, el tema político? Y no solo eso, sino que se ha debilitado tanto la institución. Tú sabes lo penoso que es ver al presidente de la República, al que representa a todos los peruanos, jalado las orejas, encapuchado en la noche a un chifa a negociar con un proveedor del Estado. Es penoso para los peruanos. El señor Gerí era insostenible, pero aquí los que debieron darle, digamos, un destino diferente al Perú eran justamente las fuerzas políticas, sobre todo aquellos que se desgañitaban, se desgarraban las vestiduras, diciendo que el señor Gerí no tenía que estar. Por supuesto, los que no estábamos en el Parlamento nos sentíamos indignados de un tipo que iba pues con capucha, con un montón de bolsillos, ciertamente, con un morral, parecía extorsionador. Entonces iba el chifa para recoger no sé qué cosa. Pero eso generó una enorme desconfianza en la ciudadanía y era obvio que el señor tenía que irse. Pero estos politiqueros, estos grupos políticos que están dentro del Parlamento no han tenido ni la inteligencia, ni sobre todo, ¿sabes qué cosa? El compromiso que tiene que haber para salir de la zona de confort y negociar con N mayúscula y asumir la responsabilidad de poder sostener la democracia mediante por lo menos gente más presentable que este señor, que como vuelvo a repetir, es la prótesis del señor Vladimir Cerrón en el Palacio de Gobierno. Pero a propósito, solamente una cosita sobre el tema de las leyes. Yo creo que son muy eficientes aquellas personas más bien que pretenden descolocarnos sobre estas leyes que se han hecho últimamente, ¿no? Las famosas pro crimen, pero creo indispensable atender sobre algunas cuestiones como por ejemplo que han partido de la tesis de que todos los fiscales y los jueces son pues probos, entonces necesitan estas excesivas herramientas que no solamente van contra los políticos que atacan este sector que les gusta tener estas herramientas que atenazan el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, sino que además puede ir contra cualquier ciudadano, porque resulta, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, no son tan probos y son como el fiscal Amenábar, este señor que además extorsionaba a su propio investigado y le dieron $3.000 en un restaurante, o es un inimputable como el señor José Domingo Pérez? Pero ahí tendría que haber un filtro, pues también. Por supuesto, claro. pero me parece que son leyes draconianas que además me parece que le han puesto coto, le han puesto por, digamos, sensatez a la situación. Además, recordemos que, por ejemplo, en el caso de cómo se procesó a los fujimoristas a partir del año 2000, se hicieron con leyes, por ejemplo, que no tenían tantas herramientas o tantas tenazas, no tantos garfios como tenían ahora, y sin embargo se procesaron a muchos corruptos en aquella época. En esa época. No era necesario tener estas cosas excesivas porque además no han demostrado su eficacia. O sea, si tú me dijeras, por ejemplo, oye, qué eficaces fueron, y además con esto se ha desmontado, no. A mí me parece que es una especulación, pero sobre todo me parece que es un discurso politiquero, desde mi punto de vista. Sí, y claramente lo que nos distancia con el señor Ibáñez es que viene de un partido que ha gobernado, ¿no? Y un partido que ha gobernado y que en el caso de ellos, por ejemplo, la gran noticia del APRA fue el tema de los narcoindultos, los tamalitos y demás cosas. Entonces, claro, buenazo. Yo te invito entonces a hacer la reflexión de cómo es que se luchó contra la corrupción en el periodo del APRA, porque claramente... Yo te invito más bien a que puedas mirar qué sucedió con los narcoindultos. Renzo, esperamos mejor que Miguel... Lo que nosotros tenemos que hacer, o la invitación que hacemos es al ciudadano que este 12 de abril hagamos ejercicio poderoso de nuestro voto para decir quiénes permanecen, quiénes nos representan en el Congreso, ¿no? Yo creo que la ciudadanía tiene el poder y lo ha tenido antes para poder sancionar a aquellos partidos que han gobernado, que no nos han representado y que han sido castigados con no tener representación en el Congreso. Ahora tenemos una nueva oportunidad, crisis tras crisis, pero este 12 de abril el ciudadano tiene que saber que el Perú sí tiene futuro, que no todo está perdido, porque parece que nos contaran la historia que ya todo está perdido, que no hay cambios, y no es verdad. O sea, día a día los peruanos sacan adelante esta patria y este 12 de abril con su voto pueden generar este cambio que es tan urgente. Permíteme la opción de réplica de Renzo. Por supuesto, adelante. Sí, cómo no. A ver, Renzo, el Partido Aprista
gobernó y gobernó bien, le dio 4 millones de empleo a los peruanos, hizo inclusión social real, le redujo la pobreza a la mitad, se construyó obra de infraestructura con el cual se pudo mejorar la calidad de la gente, le dimos dignidad a la población, pero sobre todo a los más pobres. Por culpa de algunos odiadores en el Perú, se generaron megacomisiones y sobre todo un escándalo inútil que lo que hizo fue polarizar. Yo siempre digo que la polarización es la paralización del país y en función a estas megacomisiones que se gastaron 12, 13 millones, no encontraron absolutamente, no solamente en Alan García, sino que tuvieron que decir en el Pleno del Parlamento que Alan García no tuvo desbalance patrimonial, sino no solamente eso, sino que además ha habido un proceso larguísimo para ver este tema de los escándalos de los supuestos narcoindultos, que no han habido absolutamente nada. El único imputado, el único sentenciado, incluso no ha aceptado ninguna culpa, no se ha probado absolutamente que algún narcotraficante le haya pagado a Alan García. Sin embargo, persisten, por ejemplo, rebelianamente, miente que algo queda, esta situación. Pero yo sí llamo la atención sobre una cosa, porque aparentan tener mucha novedad aquellos que dicen yo soy nuevo, vengo a la política, yo no he gobernado. Sin embargo, cuando uno analiza, por ejemplo, la lista de primero la gente, ¿no? Y está el señor, por ejemplo, Marcos Ceballos, íntimo de la señora Villarán, ¿no? O sea, a ver, estos señores funcionales a los caviares siempre están mirando, por ejemplo, el ojo ajeno, ¿no? Ahí mirando y se olvidan que tienen una chalinaza verde en el ojo. Entonces, a ver, hay que mirar las cosas con mayor tranquilidad, pero sobre todo también le invitaría acá a mi buen amigo, que ojalá también esté en el Parlamento para seguir discutiendo como estamos haciendo. Sería ideal. Para que por supuesto, se pueda investigar más, pueda informarse más y deje de hacer, en todo caso, este tipo de lanzamiento, fogonazos, ¿no? Porque no se asienta además en la realidad. Lo que es verdad es que ha habido corrupción en los últimos 14 años, desde que hemos salido de nuestro gobierno, y ha habido paralización del país, no ha habido obra, pero eso sí, ha habido muchísimo escándalo y mucha polarización. Renzo, tú haces mención a este dicho de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿correcto? Ah, así es. Y tú, Miguel, ¿qué punto de vista tienes acerca de la paja del ojo ajeno? Bueno, nosotros somos un partido que se ha creado después de la segunda vuelta. Somos el único partido en el Perú que no tiene dueños. Lo dirigimos los 11. O sea, no hay un secretario general, no hay una Cuña, no hay un Pepe Luna. Es como una sociedad. Es como una sociedad. Correcto. Porque no es verdad que somos nuevos. Yo tengo más de 30 años trabajando en organizaciones sociales, involucrado en el tema político desde la sociedad civil y ahora desde la política. Correcto. Creo que es un paso que estamos dando muchos, ¿no? Para poder empezar a nosotros, los ciudadanos, limpiar la casa. Creo que se ha empezado desde hace varios años con el voto, sancionando a aquellos partidos que no gobernaron bien. De repente la percepción del señor Ibáñez es totalmente contraria a la opinión pública, porque si no, hubieran sido premiados, reconocidos con una bancada potente. Probablemente, pero esa no ha sido la realidad. Esa no ha sido la realidad. La realidad concreta es que el ciudadano con su voto sancionó a los partidos que estuvieron en gobierno y no les dio representación, inclusive cerrando un Congreso. Entonces, claro, ahora tenemos el 12 de abril la oportunidad de poder nosotros decidir con nuestro voto qué tipo de futuro queremos. Si nos resignamos a un Perú donde este Congreso no representa a nadie, están estas fuerzas políticas que claramente pueden tener discursos verborreicos, ¿no? Retóricos y muy potentes, sin embargo, que en el quehacer político, cuando han tenido que decidir, no han puesto primero a la gente. Nosotros, nuestro nombre es nuestro compromiso. Nosotros queremos poner primero a la gente y que las decisiones que se tomen no respondan al crimen organizado, a los narcos, ni siquiera a la minería ilegal, ni a las grandes empresas que buscan exoneraciones de manera agenciosa en los pasillos del Parlamento. Que las decisiones que se tomen sean de verdad pensando en la población. Es urgente que la población se sienta representada y creo que esa distancia entre los representantes y los representados es lo que nos ha llevado en buena parte a la crisis que tenemos hoy en día. Renzo, tu punto de vista. A ver, aquí hay cosas objetivas. A ver, porque acá, Miguel nos hace recordar de que ha habido una amonestación social por parte de la ciudadanía, y es cierto, porque la política te desgasta, sobre todo cuando tienes una sola camiseta, porque es bacán decir sí, se desgasta, sí te amonestan, cuando por ejemplo tú has sido morado, ¿no es cierto? Bueno, ahora que... Yo soy dirigente vecinal también. Pero ha sido morado, el Partido Morado. Muy bien. No sé dónde está el Partido Morado, creo que la amonestación es clara, porque además han tenido, no solamente... Pocos saben que el señor Vizcarra, de los 200.000 muertos de la pandemia, le corresponden 89.000. Resulta que el señor Sagasti, egregio miembro del Partido Morado, tiene 106.000 muertes ahí y no hizo ninguna decisión importante para poder virar la estrategia contra el COVID en su mandato. Entonces yo le diría que es el señor Vizcarra 2, pero no solamente eso, sino también está cuestionado por algunas decisiones respecto de lo que pasó, por ejemplo, con la carretera central, que ahí se decidió por ir por el lado de hacer una obra pública
cuando es una obra extensa y muy bien podría hacerse, por ejemplo, en una alianza público-privada. Entonces hay que poner los reflectores en donde tenga que hacerse, pero además hay que hacerlo con objetividad. Entonces yo digo, claro, qué bacán, sindico a todo el mundo porque tengo a la fiscalía de mi lado, porque son mis amigos, porque les doy herramientas tenazas, pero nos olvidamos que, por ejemplo, el señor Julio Guzmán había habido una información de que había recibido $400.000 y ni una sola pesquisa. Porque claro, son amigos de la Fiscalía de la Nación, del Poder Judicial, entonces la cancha no está pareja. Pero lo que sí es cierto, que la politiquería no debe reinar porque lamentablemente nos deja en el caos en el que estamos en este momento. ¿Y eso qué significa? Que la paralización del país ha hecho que no podamos recuperar el ritmo de crecimiento e incluir a más peruanos, darles más agua, darles más luz, poderlos incluir a nivel social, poder mejorar la educación en el país, pero sobre todo darle trabajo a esos millones de jóvenes, que son más o menos 3 millones que están esperando porque se suban las condiciones, por lo menos el crecimiento económico, para que puedan tener un sueldo mucho más decoroso. Y por ellos vamos a trabajar y por ellos, por supuesto, vamos a defender la democracia y vamos a defenderlos de los politiqueros de siempre, que además se cambian de partido permanentemente. Sí. Miguel, permíteme, Miguel, antes de concluir, yo quisiera pedirles a ambos un minuto para que tú, Miguel, en la Cámara 1 expreses tus ideas en un minuto y digan por qué deberían votar por ti y sobre todo sostener en este minuto las condiciones en las cuales tú entrarías a la Cámara de Diputados. Por favor, adelante. Muchas gracias, Héctor Felipe. Me dirijo a todas las personas que nos acompañan en este medio. Mi nombre es Miguel Villalba y soy candidato a diputado con el número 5 por Primero a la Gente. Tenemos un compromiso real con la ciudadanía y nuestro nombre es también nuestro compromiso. Primero a la Gente, con Marisol Perestello a la cabeza, busca liderar este proceso de recuperación de los principios democráticos en el Perú, donde podamos dar un marco jurídico para recuperar la seguridad, esa seguridad que ha sido degradada durante todos estos últimos gobiernos, y reconocer claramente quiénes son los verdaderos enemigos de nuestra patria, que son las personas que dicen representarnos en un parlamento que no nos representa. Necesitamos con urgencia recuperar las instituciones públicas para que aquellos que dicen representarnos pero que finalmente solo representan sus oscuros intereses sean expulsados, sean perseguidos y que la justicia los alcance. Nosotros vamos a trabajar fehacientemente, firmemente para recuperar la tranquilidad del ciudadano y que el miedo cambie de lugar. Siempre ha habido corruptos. Y ha habido corruptos, y ha habido ratas, y ha habido perseguidos. Tienen que ser perseguidos por la justicia y por la ley. Y la tranquilidad tiene que volver al lado del ciudadano. Es nuestro derecho. Gracias, Miguel. Renzo, por favor, la Cámara número 2 es tuya. Muchas gracias. A propósito de la corrupción y las mafias, ¿no? Yo creo que hay que tener muy buen ojo. Hay que afilar esa puntería para poder mirar lo que hay en el país y saber discriminar entre qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema de los últimos años es que aquellos que nos hablan de lucha contra la corrupción han estado del lado de la corrupción. Yo recuerdo, por ejemplo, a la señora Marisol Perestello, que tuvo la irresponsabilidad de poner a este señor Jorge Ramírez como procurador, cambiando a una procuradora que sí tenía más o menos algún expertise, y lo hizo para poder no solamente firmar, sino negociar las condiciones del acuerdo de colaboración eficaz, además secreto con Odebrecht, y lo único que tenía en el currículum el señor era haberse dedicado a las multas en ventanilla. A lo que voy es que el APRA sí tiene los ojos bien puestos, tiene 20/20 de medida para poder mirar lo que sucede en el Perú, pero sobre todo defender los intereses populares, los intereses de la juventud, para hacer un buen gobierno, pero sobre todo para poder defender la democracia, incluso con nuestras propias vidas, como lo hemos demostrado a lo largo de nuestros 100 años de historia. Gracias, Miguel. Gracias, Renzo. Un placer tenerlos en el programa y bueno, en el debate ha sido muy interesante escuchar ambas propuestas. Nosotros vamos a una pausa, pero antes quiero recomendarles la multiplataforma de PBO. Ahora puedes sintonizar las 24 horas del día.